Hola, muy buenas a todos. Un día más de operaciones. Hoy noté mucho mi falta de confianza en el mercado. También noté que hice dos cosas bien, creo yo, aunque una era más complicada que la otra. Creo que hice bien. Pero bueno, vamos a empezar por el día de hoy. ¿Qué pasó el día de hoy? El mercado, la verdad que a la mañana no lo pude ver mucho. Vemos que a la mañana, antes de que empiece, ya había liquidado esta zona y esta zona, por lo que mucho no había por hacer. Primer indicio que nos deja, mínimo cerca del mínimo de Londres. Rebota el precio. Si lo vemos en 15 minutos, quizás ahí estuvo la información que necesitábamos. El precio, luego de una tendencia bajista, logra romper el último máximo y estaba apoyándose en un FVG. No lo supe ver en el primer trade. Yo estuve más atento, podríamos decir, a este FVG. Este fue mi FVG del día de hoy, que se llevó mi atención. Voy a empezar a utilizar los FVG de este color y los IFVG de este color, para que se entienda. Pero bueno, como ven, yo era más consciente de este FVG y estábamos en esa zona. Habíamos tenido una manipulación en el precio. Quizás el error fue pensar que esa manipulación hizo que el precio caiga, cuando no fue eso. El precio siguió y después cayó, por lo que quizás no era válida. Teníamos esta buy side liquidity y esta, bueno, esta, uy, ¿qué toqué? Y esta sell side liquidity, que era el mínimo de Nueva York que se había generado, más el mínimo de Londres. Entonces, una vez que volvemos a esta zona, me vuelvo al otro gráfico, pues ya estamos cerca. Una vez que entramos en esa zona, digo, bueno, voy a esperar alguna especie de manipulación con un cambio de estructura para meterme en short. Veo la doble manipulación, podríamos decir, que es esta y esta. El precio llegando a una zona de equilibrio claramente. Esperamos a que el precio genere un rompimiento, podríamos decir que es este, FG, en 3 minutos, así que más válido es, por lo menos que en un minuto. Como se puede ver acá, creo que en un minuto no es que se ve la entrada, pero yo la utilicé en 3 minutos. Esperé al retroceso, a este FBG, y cuando llegó, me metí, me metí, me metí. Había empezado bien el trade, perdón, se me fue muy rápido. Había empezado muy bien el trade, esto era lo que yo quería ver. Quizás un rompimiento falso del FBG, pero después acomodarse y seguir cayendo. Pero bueno, el mercado me empezó a dar indicios de que el order flow era alcista. ¿Cómo fue mi indicio a darme cuenta? Este FBG que tenemos acá. Este FBG acá fue muy importante. Yo entendí, mi razonamiento fue que si queríamos seguir siendo bajistas, los FBGs tienen que empezar a respetarse en la temporalidad. Entonces esperamos a que el precio vuelva. Un rebote no es problema, puede pasar. Como pueden ver, el precio en un minuto, lo estaba viendo, hace una vela fuerte en esta zona que me dio un mal sentimiento, podríamos decir. Empecé a ver más la Balsa Liquidity yéndose a buscar, que era el máximo de Londres, que todavía no habíamos agarrado, cuando habíamos manipulado toda esta zona, que además estábamos rebotando en un FBG que no había visto, claramente, pero este FBG, dentro de el boss, miren qué bien, dentro del boss, por lo que el mercado nos estaba diciendo, muchachos, nos vamos para arriba. Sigue el FOMO alcista, vamos a ir a buscar liquidez hacia arriba. Acá viene la primera cosa inteligente que se puede decir que hice. Cerrar en stop loss. Cerrar en break even, perdón. Cerrar a break even de manera manual. Mi stop loss estaba acá, pero dije, ¿sabes qué? No me gusta, no estoy confiado. Cierro y mi stop loss quedó en cero, pagué las comisiones y listo. Estuvo bien hecho eso, porque vean cómo el precio rompe y toma la liquidez de Londres. Algo complicado que para mí se vino ahora fue decir, ok, tomamos la liquidez de Londres, ¿y ahora qué pasa? No hay operaciones,
¿Seguimos siendo alcistas o a partir de acá que manipulamos una zona importante vamos a empezar a caer? Como pude identificar esta, vamos a hacer así, como pude identificar este retroceso al FBG de 15 minutos con el boss que había respetado, quizás lo único es que no tuvo un rechazo hacia la media, hacia el 50%, pero el order flow era alcista. Dije, ok, me voy a ir a temporalidades más bajas, de nuevo, por ejemplo, a 3 minutos, y voy a esperar un retroceso del mercado a el 50% del máximo que me haga, que me genere, y voy a estar buscando posibles compras. El precio no caía, no caía, no caía, no caía. Llega a esta zona, como pueden ver, llega a esta zona y empieza a rebotar. Acá quizás mi error fue que estaba muy sumeado. ¿Qué quiere decir muy sumeado? Que estaba en un minuto, pero en un minuto yo había tenido a partir de acá un boss, como pueden ver, BOS. El precio rompe, cae al 50%. Quizás la entrada perfecta era en este 50% dentro de este FBG. No lo fue para mí. Donde sí entré cuando reconocí que el order flow volvía a ser alcista. ¿Cómo me di cuenta? Lo mismo que hice antes. Este FBG tendría que haberse respetado para seguir siendo bajistas en esta temporalidad. Y cuando lo rompe, entro en long. Entro en long y mi stop loss por debajo de este mínimo, para darme un 0.37 de stop loss. No lo quería poner acá abajo porque como se ve acá, habíamos generado liquidez a partir de esta zona y a partir de esta zona, por lo que me parecía muy imprudente tenerlo tan cortito si podía darme un poco más. Si esto hubiese sido más del 50%, quizás tendría que haber ajustado un poco más mi stop loss. Pero bueno, lo veo en 3 minutos y digo, ok, todavía no me había dado el patrón de cambio de tendencia. Como pueden ver, es acá cuando me da el patrón de cambio de tendencia, pero vamos a revisar ahora si el precio vuelve a esta zona, a este FBG, para seguir subiendo. Lo vamos a ver juntos, pues no me acuerdo. Perfecto, como pueden ver, el precio nunca llegó a esta zona, por lo que mi entrada en 5 minutos, en un minuto, perdón, fue correcta, porque si no, no hubiese tenido la entrada. Hubiese sido difícil para mí entrar porque no estaba, pero en un minuto sí estuvo con un stop loss bastante controlado. Yo cuando vi esta baja, este mechazo hacia la baja, dije, ya está, se viene otro stop loss, ¿por qué me meto en long si acabamos de tomar la liquidez de Londres? Pero en mi cabeza dije, lo máximo que puedo perder es un stop loss, no es problema. Veo que el order flow en 15 minutos es alcista, en 15 minutos tarda en darse la operación, pero hay que tener confianza. Dejamos correr el trade, no cerramos parciales, podríamos haber cerrado parciales en esta zona, definitivamente, pero no lo hicimos. Lo único que hice fue stop loss a precio de entrada cuando llegamos a esa zona. Y si me saca, me saca. 2 break-evens. Y si da TP, da TP. ¿Cuál era mi take profit? Era un máximo del día lunes de la sesión de Estados Unidos. Como pueden ver, esta zona. Que había sido fruto de la manipulación para darse la caída del mercado a la mañana. Por lo que había muchas órdenes en el open por esta zona. Es por eso que targeteé. ¿Qué fue lo que pasó? El precio dejé de mirarlo y más o menos a las 16:30 yo estaba comprándome zapatillas. Nos dio el take profit, por lo que hoy fue un break even y take profit. Lamentablemente no recuperamos todo lo de ayer, pero es un avance. Ayer tuvimos 3 stop loss, pero bueno, hoy recuperamos 2 stop loss de esos 3 que habíamos perdido. Por lo que algo es algo, suma para nuestra cartera, ya estamos a un take profit de recuperar y de pasar a estar en ganancia de nuevo. Eso es todo, quizás probablemente dentro de poco haga un video sobre lo que opino a nivel global del mercado, tanto de mis acciones como de mis criptomonedas que tengo holdeando, porque
No es noticia para nadie, el precio no para de subir, el FOMO es completamente alcista, tanto acá como en activos como el QQQ. Miren lo que es esto. No deja de subir desde el 22 de marzo, ya casi un mes. Entonces nada, quizás haga un video, no creo que tenga feedback para decirme que lo haga, pero es probable que lo haga y veremos qué pasa. Estuve todo el tiempo sin el F11, espero que no haya cagado la cosa. Eso es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.